Vamos a dar entonces inicio a nuestra clase de matemática correspondiente al día de hoy, sábado 6 de marzo. Vamos a continuar explicando temas que tienen que ver con la descomposición de polinomios. Y precisamente nuestro tema del día de hoy, caso número 5 de factorización. Trinomio de la forma x al cuadrado más bx y más c. Ese sería entonces nuestro siguiente caso correspondiente al día de hoy. Bueno, antes de abordar acá lo que serían directamente los ejemplos y la parte teórica, hay una característica fundamental. Aquí, en este tipo de trinomios, ustedes tienen que observar que precisamente sea un trinomio. Miren. Si dice un trinomio, quiere decir que es un trinomio. Ahora bien, es decir, que tiene tres elementos. La otra característica es que el primero siempre debe ser un término con coeficiente 1. En este caso, a la par de x al cuadrado, ustedes ven que está el coeficiente 1, que no es distinto de 1. Prácticamente ahí no hay ningún inconveniente. Ese desarrollo ustedes lo tienen que ir observando perfectamente. El coeficiente debe ser 1. Si es distinto de 1, entonces no sería por esta forma. Ahora bien, entre el primero y el segundo término, es decir, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí la variable del primero es x al cuadrado, mientras que la variable del segundo término es x, ¿verdad? Esa relación siempre debe existir ahí para comprobar que efectivamente se cumpla este método de descomposición. Ahora bien, sí, supóngase que el primer elemento cambia en su exponente, es decir, la característica fundamental es que el primer término debe tener una potencia de grado par. ¿Sí? Escúchese muy bien, una potencia de grado par. Y el segundo elemento o la segunda variable debe tener la mitad del exponente que tiene el primero. En este caso, ustedes observan que aquí el exponente es 2. ¿Sí? Es un exponente par. ¿Cuál es la mitad de 2? Sería 1. Entonces, aquí la otra x tiene precisamente el exponente 1. Y prácticamente no habría ningún inconveniente hasta ese punto, ¿sí? Ahora bien, supóngase que el primer exponente cambiara, ¿sí? Supóngase que yo tuviera exponente ahora 4, miren. El primer exponente puede cambiar, puede ser x a la cuarta, pero el segundo elemento debe ser entonces la mitad que tiene el exponente 1. Es decir, supóngase que aparece x a la cuarta, entonces el otro término tendría que tener x al cuadrado, es decir, la mitad de lo que tenga el primero. ¿Sí? Y esa relación siempre debe existir ahí. Supóngase que esto creciera, ¿sí? Supóngase que x fuera x a la décima, por ejemplo. Entonces, el segundo término tienen que ustedes fijarse que tenga precisamente x a la quinta. Miren, la mitad. Es decir, el primero siempre debe ser una variable de grado par. El segundo elemento tiene que tener exactamente la mitad del exponente que tiene el primero. ¿Sí? ¿Se comprende esa relación que debe existir ahí? Ahora, en cuanto al tercer término, miren, el tercer término es independiente, no tiene variable. Ahora bien, aquí los signos para este trinomio pues pueden cambiar, ¿verdad? Aquí voy a copiar nuevamente el trinomio en cuanto a los signos. Por eso vean las características, ¿verdad? Muy bien, el trinomio puede ser o todos sus términos son positivos, ¿sí? Primeramente, miren, todos deben aparecer positivos. Esa sería la forma general. Ahora bien, también puede cambiar así. Miren, el segundo negativo. Esa es otra forma, ¿sí? Ahí estamos viendo las características que va a tener este trinomio. O el segundo puede ser negativo, ¿sí? Ahora bien, otra manera puede ser o el segundo es positivo o el tercero es negativo. Ahí está, miren. Y una de las cuartas formas en que puede aparecer este polinomio es que tanto el segundo y el tercero, bueno, específicamente ahí ustedes observan que las dos son negativas, tanto el segundo como el tercero. Ahora bien, fíjense muy bien en la primera. La primera nunca se volvió negativa, ¿sí? En todos los casos son positivos, ¿sí?
El resto sí estuvo cambiando, porque pueden ser negativos, el segundo o el tercero, puede ser negativo el segundo y el último negativo, o tanto el segundo como el último es negativo, pero prácticamente el primero nunca fue negativo, siempre se mantuvo positivo. Esa es otra característica fundamental al momento de trabajar con esta regla de factorización. Antes de aplicar directamente la parte práctica, vean acá entonces las reglas para que usted factorice por este método, ¿sí? Esta expresión resulta el producto de binomios con término común, es decir, yo voy a obtener como resultado dos binomios. Y para factorizarla voy a proceder de la siguiente manera. Número 1. Debo extraer la raíz cuadrada del término cuadrático y este se coloca en cada uno de sus factores. ¿Sí? Número 2. Voy a colocar el signo del segundo término en el primer factor y se multiplica el signo del segundo término por el del tercero para obtener el signo del segundo factor. ¿Sí? Número 3. Al ser los signos de los factores iguales, esto sí es una regla importante, mire, la voy a remarcar. Al ser los signos de factores iguales, se van a buscar dos cantidades cuyo producto sea igual al término, ¿sí? Igual sea, al producto sea de igual al tercer término del trinomio y cuya suma sea exactamente igual al segundo término del trinomio. ¿Sí? Eso lo vamos a aplicar en la parte práctica, pero si los signos nos quedan iguales, busco dos números que multiplicados nos den el tercero y sumados nos den el segundo. Ahora bien, aquí en la número 4 también la voy a remarcar porque es importante. Si los signos que nos resultan en cada factor son diferentes, voy a buscar dos números cuyo producto sea igual al tercero, es decir, dos números que multiplicados nos den el tercero, pero la diferencia debe ser igual al segundo término del trinomio, ¿sí? Y finalmente se coloca el primer factor, el mayor de los números que encuentre, y en el segundo, el menor factor que encuentre. Muy bien, sin más preámbulo entonces, apliquemos paso a paso cada una de esas reglas para poder factorizar por ese trinomio. Miren, aquí tengo dos ejemplos ya preparados, entonces me van a decir ejemplos, factorice. Muy bien, primeramente, observemos si cumple las características que habíamos descrito en el inicio, ¿sí? Muy bien, ¿qué características son? Número 1 debe ser un trinomio. Ahí está, m al cuadrado menos 11m más 3. Solo son tres términos. Quiere decir que ya cumplió, ¿sí? La segunda propiedad es que el primero debe ser un número o una letra elevado a un exponente de grado par. Ahí ustedes se dan cuenta que aparece precisamente m al cuadrado. Entonces no hay ningún inconveniente. Ahora verifiquen el segundo. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que el segundo exactamente contiene la mitad del exponente que tiene el primero. Aquí es m al cuadrado, entonces aquí es m a la 1. Ya se cumplió. Y la manera en que aparecen los signos también está entre una de las que habíamos mencionado. En este caso el segundo es negativo, el tercero es positivo. Sí cumple las características que habíamos descrito. Y finalmente, observemos entonces que el primero es positivo. No se escribe, solo se sobreentiende. Quiere decir que sí tengo las características importantes ahí. Muy bien, vamos a aplicar entonces los pasos. Paso número 1, ¿sí? ¿Qué dice aquí las propiedades? Vamos a mostrarlas. Dice, en el paso 1, se extrae la raíz cuadrada del término cuadrático y se coloca el resultado en ambos factores. Muy bien. Quiere decir que nuestro paso número 1 es que yo forme dos factores. Coloco un factor 1 y coloco un factor 2. Paréntesis, ¿verdad? Como factores. A continuación, le quito la raíz cuadrada al primer término, ¿sí? En este caso, le estoy quitando la raíz cuadrada a m al cuadrado, ¿ahí está bien? Raíz cuadrada de m al cuadrado. Y aquí es importante otra vez que se recuerden cómo quitar precisamente raíces cuadradas. Eso ya lo hemos hecho en varias oportunidades, ¿verdad? Pero siempre es preciso irlo mostrando. Miren, le estoy quitando la raíz cuadrada a un m al cuadrado, ¿sí?
Pero m tiene un exponente 2, al igual que el índice de la raíz también es 2, pero no se escribe, solo se sobreentiende. Entonces lo que estoy haciendo ahí es solamente eliminar la raíz juntamente con la cantidad exponencial de m. Y quiere decir que la raíz cuadrada de m al cuadrado, pues sería aquí m. Ahora bien, ¿qué hago con la m? La m la voy a escribir en los dos factores, ¿sí? Vamos a extender un poquito aquí, ahí está, muy bien. Lo escribo en el término número 1 y lo escribo en el término número 2, ahí está. Ahí apliqué la primera regla, le quité la raíz cuadrada al término cuadrático y eso lo anoté en los dos factores. Ahora bien, ¿qué dice el paso número 2? Dice, se coloca el signo del segundo término en el primer factor y se multiplica el signo del segundo por el del tercero para colocarle el signo al segundo factor. Muy bien, vamos a aplicar entonces ese paso, ¿sí? Paso número 2. Solamente este ejemplo la estamos desarrollando con pasos. Bueno, paso número 2. De los dos factores que hemos llevado hasta el momento, yo voy a escribir el signo del segundo término del trinomio en el primer factor. Aquí, ubiquemos quién es el segundo término del trinomio. Si ustedes se dan cuenta, el segundo término es 11m. ¿Qué signo tiene? Negativo. Significa entonces que el signo negativo, este de acá, yo lo voy a escribir en el primer factor. Ahí también lo acabo de anotar. Ahora bien, en el segundo factor voy a multiplicar el signo del segundo por el signo del tercero. Y el signo que me resulte prácticamente la escribiría en el primer y en el segundo factor específicamente. Multipliquemos. El signo del segundo es negativo, el signo del tercero es positivo. Menos por más me daría menos. Significa que este signo negativo es el que yo voy a escribir en el segundo factor. Ahí está bien. De manera entonces que cada factor ya está cobrando precisamente la característica fundamental. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, continuando entonces con la descomposición de este polinomio. Ahora veamos. ¿Sí? Bueno, fíjense muy bien. Aquí, si ustedes se pudieron dar cuenta, en los dos factores me quedaron signos iguales. Los dos son negativos. Quiere decir que voy a aplicar la propiedad número 3. Miren, ¿qué dice acá? Si los signos de los factores son iguales, voy a buscar dos números que multiplicados entre sí me dé el tercer término del trinomio y cuya suma sea igual al segundo del trinomio. Aquí, básicamente, sí o sí, tienen que saber las reglas y las tablas de multiplicar. Así que si no se sabe las tablas de multiplicar, pues ya tiene otra tarea más, aprenderse las tablas de multiplicar. Muy bien, porque eso está basado precisamente ahí. Como aquí los dos signos son iguales, significa entonces que voy a buscar dos números que multiplicados me dé 30 y que sumados a la vez me dé 11. Así de sencillo. Repito otra vez. Como los signos son iguales, busco dos números que multiplicados entre sí me dé 30 y sumados a la vez me dé 11. ¿Eso cómo lo puedo saber? Tablas de multiplicar, ¿sí? Y ahí precisamente los factores de 30 son 6 y 5. Quiere decir que los números serían 6 y 5. Ahí está. ¿Qué pasa si multiplico 6 por 5? Eso me daría cabal 30. Ahí está, miren. Los 30 que necesito en este factor. Ahí está, miren, ya cumplió. Ahora, ¿qué pasa si a 6 le sumo 5? Eso me daría entonces 11. Y precisamente cumple con la otra característica. Pero como aquí es negativa, prácticamente no se altera. ¿Sí? Como ahí los signos son negativos, entonces solo estoy cambiando los signos, ¿ven? Porque dos números con signos iguales se suman y se mantiene el signo de los dos. Entonces a menos 6 le resto menos 5. Me sigue quedando menos 11. Quiere decir que sí cumplió. Es decir, que los números que cumplen la condición de descomposición sería 6 y 5. ¿Sí? Muy bien. Entonces, simultáneamente he aplicado el paso número 4. Y aquí dice, se coloca en el primer factor el signo o la cantidad mayor de los dos números. Y en el segundo se acostumbra a colocar el menor. Muy bien. Como ya identifiqué los números acá, son 6 y 5.
Quiere decir que el paso 4 consiste en dar de una vez lo que sería la descomposición. Ahí específicamente solo estuve asociando cada paso con lo que realmente estuve realizando acá. Muy bien. En el paso 4 entonces vamos a aplicar. Bueno, si ustedes quisieran llevarlo paso a paso, en el paso 4 lo que conseguimos fue buscar el número 6 y el número 5. Ahí está. Estos son los dos números que se cumplieron para tal característica. Ahora bien, en el paso número 5 me dicen entonces que debo escribir el número mayor en el primer factor y el número menor en el segundo factor. Entonces vengo y coloco el paso número 5. Muy bien. Estos son los elementos que llevo hasta el momento. Miren, ahí está. Como ya identifiqué quiénes son los números, entonces entre 6 y 5, desde luego que 6 es el mayor, entonces lo anoto en el primer factor y el número menor lo anoto en el segundo factor. En este caso 5 sería el menor factor. Significa entonces que la descomposición prácticamente es esta. Resultado entonces, m menos 6 por m más 5. Ese sería entonces el resultado de haber factorizado este caso de polinomio. Para nuestro ejemplo número 2, si ustedes se pueden dar cuenta, pues tenemos el polinomio a a la cuarta menos 37 al cuadrado más 36. Básicamente ahí, si ustedes se pueden dar cuenta, sigue cumpliendo con las características. Solo que ahora el exponente de a, pues ya no es 2, sería a la cuarta. Miren, significa entonces que tiene siempre un exponente de grado par. Ahora, si se puede dar cuenta en el segundo elemento, tiene la mitad del exponente que tiene el primero. Y prácticamente sí está cumpliendo con esas características, ¿sí? Ahora bien, la forma de los signos también se cumple. Aquí es negativa y aquí es positiva. Muy bien, quiere decir que sí cumplió. Vamos a proceder de una vez. Solo que ahora los pasos ya las vamos a hacer de forma mental. Ya la vamos a aplicar de forma directa. Muy bien. En nuestro paso número 1 me habían dicho que debo quitarle la raíz cuadrada al término cuadrático, o sea, al primero. Miren, raíz cuadrada de a a la cuarta. Prácticamente estamos haciendo esto, si ustedes se recordarán. Yo estoy aplicando una de las leyes de los radicales y de los exponentes, porque ahora ustedes se dan cuenta que tengo la raíz cuadrada de un a, pero a la cuarta. Miren, quiere decir que aparece de esa forma. Prácticamente lo que está sucediendo ahí es que usted está copiando la cantidad de su radical y está dividiendo el exponente de a, que es 4, entre el índice de la raíz. El índice de la raíz aquí es 2. Entonces está dividiendo 4 entre 2. Para lo que le resulta siendo entonces un a al cuadrado, ¿sí? A al cuadrado. En pocas palabras y en conclusión, usted solo quite la mitad de la magnitud de la raíz cuadrada del primer término, específicamente el exponente. Si aquí usted tiene un a a la cuarta, entonces la raíz cuadrada sería un a al cuadrado, solo reduce a la mitad porque ya sabe que es esta regla que se está aplicando. Muy bien, como ya lo hemos aplicado entonces, voy a insertar los dos factores, factor 1, factor 2. Ahí llevaría el paso 1. Ya le quité la raíz cuadrada al término cuadrático y ya tengo los dos factores. A continuación, la raíz cuadrada del término cuadrático, o sea, de a a la cuarta, es el que anoto tanto en el primer factor como en el segundo. Quiere decir que nos va quedando precisamente nuestro polinomio de esa manera, producto de polinomios. Ahí lo tenemos. Muy bien. Lo que he realizado hasta ahí fue el paso 1, quitarle la raíz cuadrada al término cuadrático y escribirlo en los dos factores. Paso 2, el signo del segundo término del trinomio es el que voy a anotar en el primer factor, ¿sí? ¿Qué signo tiene el segundo? Ustedes observan acá, 37 al cuadrado, el signo es negativo. Significa entonces que este signo negativo es el que anoto en el primer factor. Ahí está, ¿ven? El signo del segundo es el que he anotado en el primer factor. A continuación, vamos a multiplicar el signo del segundo por el signo del tercero. Y ese es el que anoto en el otro factor. Ahí está, miren. Menos por más nos da menos. Significa entonces que ese signo negativo es el que voy a escribir precisamente en ese otro factor. Aquí, a al cuadrado, negativo. Ahí está, miren.
Y ahora observe lo siguiente, ¿sí? Ahí le quedó nuevamente signos que son exactamente iguales. Nuevamente, como tiene signos iguales, busca dos números que multiplicados entre sí le dé 36 y sumados a la vez le dé 37. ¿Sí? Otra vez, signos iguales. ¿Sí? Significa que debe buscar dos números que multiplicados le dé 36 y sumados a la vez le dé 37. Multiplicados le dé 36, sumados 37. Aquí es sencillo, los números son 36 y 1, no puede haber otros factores, miren, 36 y 1. Si yo multiplico 36 por 1, prácticamente llegaría a 36, por supuesto, ¿sí? Ahora bien, si a 36 yo le sumo 1, ¿verdad? Vamos a mejorar aquí el signo, ahí está. Si a 36 yo le sumo 1, prácticamente eso me dará 37. Quiere decir que sí se cumple. Pero como 37 es negativo, técnicamente usted está haciendo menos 36 de menos 1. Es decir, que se aplica lo mismo. Tendría la misma magnitud de menos 37. Quiere decir que los números son 36 y 1. El mayor se escribe en el primero y el menor se escribe en el segundo. ¿Sí? Y prácticamente ahí usted ha descompuesto el polinomio. Miren, significa entonces que 4 a la cuarta menos 37 al cuadrado más 36 se descompone precisamente así. Y ahí quedaría entonces el desarrollo de este ejemplo. Para nuestro tercer ejemplo, ustedes se pueden fijar que prácticamente sigue cumpliendo con las características, ¿sí? Aquí tiene usted un m a la décima, tiene usted un m a la quinta. Entonces, sucede que el primero es una variable de grado par, es 10. Pero si se da cuenta, el segundo elemento tiene enseguida la mitad del exponente a comparación que tiene la primera. Aquí es 10 y la mitad de 10 desde luego que es 5. Entonces, básicamente sí está cumpliendo con las condiciones. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer entonces es nuevamente proceder tal y como lo hemos hecho hasta el momento. Vamos a quitarle la raíz cuadrada al término cuadrático. Entonces, la raíz cuadrada de m a la décima, ya no la voy a escribir. Sí, díganme de una vez cuál es su raíz cuadrada. Raíz cuadrada de m a la décima. M a la quinta. Exacto, muy bien. M a la quinta. ¿Por qué ya sabemos que solamente es m a la quinta? Porque el exponente 10 se divide entre el índice de la raíz. Es decir, que usted solo lo está reduciendo a la mitad. Así de sencillo. Muy bien. Excelente. Ya encontraron ahí la característica fundamental. Muy bien. Voy a insertar los dos factores. A continuación, dentro de esos dos factores, voy a anotar precisamente la raíz cuadrada del término cuadrático. Es decir, en el primer factor anoto m a la quinta. En el segundo factor también anoto m a la quinta. Miren, hasta ahí llevaríamos el paso 1. El paso 2, ¿qué dice? Debe quitarle o debe escribir el signo que tiene el segundo término del trinomio en el primer factor, ¿sí? Significa entonces que ubiquemos ahí el segundo factor, es negativo. Quiere decir que ese signo es el que introduzco acá, miren, en el primer factor. De manera entonces que aquí me quedaría negativa. A continuación, multiplico tanto el signo del segundo como el signo del tercero. Y ese resultado en cuanto al signo lo anoto en el último factor, es decir, en el segundo. Ahora, menos por menos nos daría entonces a más. Y ese Más. signo positivo yo lo anoto en el segundo factor. Quiere decir que aquí a la par de m a la quinta va a estar el signo positivo. Ahí está, miren. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Nos quedó signos contrarios, es decir, signos diferentes. Ahora veamos qué es lo que dice acá. Regresemos a las propiedades anteriores. Ahora nos quedó la propiedad número 4. Dice acá, al ser los signos de factores diferentes, es decir, los signos son diferentes, ahora se buscan dos cantidades o dos números que multiplicados entre sí nos dé el tercero. Nada nuevo hasta el momento. Pero ahora restados, ¿sí? Cuya diferencia sea igual al segundo término del trinomio. Significa entonces que
como aquí yo tengo ahora cantidades negativas y positivas, miren, aquí tengo los signos contrarios, son signos diferentes. Ahora busco dos números que multiplicados me dé 18 y restados a la vez me dé 7. A ver, tablas de multiplicación, ¿sí? Acostúmbrense a estar multiplicando, ¿sí? Ahí los números son 9, vamos a escribirlo con este color, ahí está. Ahí los números son 9 y 2, ¿sí? Bueno, como sabemos, la tabla del 9, ¿sí? 9 por 2, si yo multiplico 9 por 2, eso precisamente me daría 18. Pero ahora, ¿qué pasa si a 9 le resto 2? Prácticamente ahí me quedaría 7. Miren, cabal, lo que me había quedado. Pero como aquí los factores, una va a ser negativa y otra positiva, ahorita la vamos a comprobar, ¿sí? De manera entonces que escribo el mayor en el primero y el menor en el segundo. Ahí está, miren. Ahora, ¿cómo saber si eso es correcto? Porque fíjense muy bien, aquí me aparece menos 9. Entonces, en realidad tengo esto, menos 9 más 2, ¿sí? Ahí está, menos 9 más 2. Dos números con signos contrarios se restan y se le coloca el signo del mayor. A 9 quitémosle 2, eso me daría 7. Pero como aquí es negativa, entonces es menos 7. Entonces, precisamente, sí llegamos a cumplir las características del polinomio. Significa entonces que este polinomio de grado 10, 10m o m a la décima menos 7m a la quinta menos 18, se descompone precisamente así. Este sería entonces mi resultado. Miren, hemos descompuesto ese polinomio. Bien, prácticamente usted tendrá tendrá acceso a esta guía. Miren, la guía número 4, específicamente del 6 y del 13 de marzo. Aquí usted podrá encontrar precisamente las hojas que se le sugiere que usted resuelva, ¿verdad? Hoy trabajamos trinomio de la forma x cuadrado más bx y más c. Significa que usted va a resolver el ejercicio 43, eso se ubica en la página 97, del 1 al 52. Aquí están los pasos. Miren, los pasos que yo escribí anteriormente son los que usted va a encontrar aquí. Entonces, si necesita más ejemplos, es oportuno que usted lea precisamente esas páginas, porque ahí usted va a encontrar más ejemplos, ¿sí? Ahí está, miren. Ahí hay más ejemplos para que usted las pueda ir desarrollando, ¿sí? Y aquí está el ejercicio, el que ustedes resolverán precisamente es esta, ¿verdad? Ejercicio 43 de la 1 hasta la 52. Y llegarían solo hasta acá. ¿Muy bien? Esa sería entonces esta guía precisamente para que ustedes lo puedan desarrollar en un momento determinado.